Gracias, doctor. A ver, ya son las 7 de la noche en todo el país y comenzamos el conversatorio en materia penal. Quiero definitivamente darle las gracias a nuestro invitado, nuestro panelista para el día de hoy, porque tenemos un tema muy relevante y esto tiene que ver con nuestra parte académica, esto tiene que ver con todo lo que es la parte procesal en materia penal y para ello nos visita el doctor Carlos Moreira Rivero. El doctor Carlos Moreira Rivero, para quienes no lo conocen, les voy a presentar una vez más un personaje en este país y estamos nosotros muy contentos de recibirlo. Él, en los coloquios que tiene, él tiene diplomado en justicia constitucional, además también el título es expedido por la Universidad del Valparaíso de Chile en convenio con el Tribunal Constitucional de Bolivia y la Universidad Privada Domingo Savio, además diplomado en lenguas y culturas de la Universidad Privada Cumbre, diplomado en Derecho Procesal Penal de la Ley 1173, impartido por la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, diplomado en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica, impartido por la Escuela de Posgrado de la Unifrance, máster en Derecho Penal y Procesal Penal, impartido por la Escuela Militar de Ingeniería EMI y el Colegio de Abogados de Santa Cruz. Maestrante de la Maestría en Administración de Justicia, con mención en Derechos Humanos, impartido por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el Tribunal Supremo de Justicia. Maestrante en la Maestría de Educación Superior, impartido por la misma Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Hermoso currículo, mi estimado doctor Carlos Moreira Rivero, una vez más. Buenas noches, bienvenido al conversatorio en materia penal. Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Para mí es un honor estar con ustedes compartiendo algunos tips, algunos criterios para poder enriquecer esto que es hermoso, que es el derecho. Pues no es una ciencia, no es exacta, no es 2 más 2, 4, pero estos conversatorios hacen que nosotros nos aproximemos un poco más a poder dar una mejor interpretación a las normas sustantivas y adjetivas penales. Yo sé que entre tantos colegas que estamos en esta plataforma, quizás van a haber algunos criterios distintos, pero podemos nosotros unificar algunos con la finalidad de que nos pueda servir en un futuro para una buena defensa, asumir una buena defensa como abogados litigantes, a poder también asumir una buena acusación como abogados de la parte civil, o cuando lleguemos a ser fiscales o jueces podamos también hacer un buen desempeño de nuestros roles que nos asigne la ley. Estos cursos, para mí, sinceramente, después de un arduo trabajo diario que nosotros tenemos, para mí es un desestrés estar con ustedes. O sea, yo llego, me preparo, pienso qué es lo que voy a decir en las noches. Para mí me fortalece el poder estar con ustedes. Yo quiero agradecerles también por la asistencia y la participación de cada uno, porque veo que no hay espacio ya en la plataforma y para mí eso es un aliciente. Qué agradable, honestamente nosotros somos los agradecidos. El tiempo que nos cede es demasiado valioso y cada vez que tenemos la oportunidad de escucharlo, pues ponemos toda la atención. De repente nos venimos con libretas para poder tomar apuntes, porque sabemos que esto en la vida práctica nos va a servir y definitivamente es oportuno. Ya estamos a un paso que se comience con la flexibilización de la cuarentena y en muchos casos vamos a entrar a la práctica. Posiblemente el tribunal o el órgano judicial ha cambiado, pues muchos de estos en materia procesal también tiene que ver. Y a nosotros nos interesa porque ya entrando en lo que es materia, entendemos en el Código de Procedimiento Penal que de la acción penal nacen dos tipos de acciones, es decir, una que es la acción privada y otra que es la acción pública. Y el objeto del presente conversatorio versa en la acción privada y además también de aquellos procedimientos especiales que devienen de la misma acción privada. Con estos antecedentes, mi estimado doctor, tiene la palabra. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo he preparado unas pequeñas diapositivas que se las voy a hacer pasar al doctor Soruco y al doctor Denis para que pueda compartirlas con toda la plataforma, que puedan servirle como una guía académica. La misma que puede ser también, se las voy a pasar en formato PowerPoint para que ustedes puedan también implementar algunas ideas que tengan o también puedan complementarlas, quizás concordarlas con alguna sentencia constitucional nueva que vaya a salir o que esté por salir, con la finalidad de que este material pueda servir a todas las personas, a los abogados, a los estudiantes,
a los que están egresados, que pueda ser una herramienta donde podamos ayudarnos mutuamente, porque la teoría y la práctica tiene que ser fusionada, porque muchas veces la teoría pues es hermosa, la teoría. La teoría es muy hermosa porque te da principios, te da derechos, te dice tal cual se debe aplicar, pero a veces la práctica procesal, por el mismo sistema procesal, no es igual. Entonces hay que tener que hacer una fusión. Pretender cambiar eso no lo va a hacer nada, no lo vamos a hacer nosotros ni en esta generación ni en las próximas que todavía vengan. Pero debemos fusionar ambas, la teoría con la práctica, para que de a poquito esto se fusione y podamos hacer que la teoría y la práctica procesal nos dé esa soltura de lo que nosotros necesitamos para enfrentar un caso que nosotros tengamos, sea en cualquiera de los sujetos procesales, la parte civil, la parte imputada, como fiscales o como autoridades jurisdiccionales, porque los cargos públicos son pasajeros. Uno está en un servicio público por un determinado momento, da lo mejor de uno y esto es pasajero. Entonces, para los futuros fiscales, jueces, vocales, magistrados del tribunal, esto va a servir porque ahora se están formando, la juventud es la que está tomando las riendas de las autoridades. Tenemos autoridades ya supremas muy jóvenes, entonces de eso se trata, ¿no? De poder mejorar y hacer que nuestro sistema o nuestra justicia pueda tener estándares internacionales. Por ejemplo, les voy a dar un dato, yo hice un curso con otra universidad de otro país y me di cuenta, por ejemplo, en Chile, el procedimiento penal chileno es más nuevo que el de nosotros tiene más años, pero ya el procedimiento penal chileno ha avanzado tanto que las audiencias virtuales y las audiencias y la detención con plazo ya estaba fijada hace mucho tiempo. Nosotros la estamos fijando recién desde noviembre que se puso en vigencia la ley 1173 para que ustedes se den cuenta. Entonces, tenemos que nosotros hacer que el sistema vaya funcionando de la mejor forma. Y nosotros como abogados, es bueno que hagamos una pequeña reflexión antes de entrar en materia. Podamos hacer un buen estudio del caso que vayamos a atender. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces el justiciable, la persona que se siente ofendida con un delito, vamos a hablar del tema de la noche, un delito, una acción penal privada, viene donde las oficinas de los abogados, le cuenta su problema, tenemos que nosotros identificar y hacer un dibujo de ejecución para establecer primero la relación de los hechos, ver de qué se trata el tema, si se adecua o no ese tipo penal, tratar de dar un mejor patrocinio, preparar una mejor estrategia. Si tenemos que preparar una querella, si tenemos que preparar una medida preparatoria de querella, tratar de hacer de la mejor forma, cosa que cuando llegue ante el pedido de un juez, el juez pueda ordenar que se haga tal actuación. No que a veces está sucediendo de que ingresan las querellas, ingresan las acusaciones, y como no están bien realizadas, tienen aspectos de forma y de fondo, son desestimadas. Y al ser desestimadas, la sensación de justicia al justiciable queda pues cohibida, ¿no? Queda paralizada. Entonces, es bueno que se pueda realizar y hacer esto, pues, ¿no? Un buen estudio. Dicho estas palabras, yo le he preparado unas pequeñas diapositivas para que podamos analizar un poco la problemática que vamos a tocar esta noche. Estoy terminando también ya unas diapositivas que lo vamos a dar por esta plataforma sobre el procedimiento inmediato para delitos flagrantes, que está teniendo mucho conflicto en cuanto a la forma de plantearlos y el procedimiento a plantearlo. Lo vamos a dar por esta plataforma para que pueda servir de una herramienta y una ayuda para los colegas. Ya la estoy por terminar las diapositivas para que podamos también en ese temita hacer algunos intercambios de criterios. Juicio oral, no.
Me van a avisar si es que el audio no se escucha bien para que le dé volumen. ¿Se escucha bien, no, doctor? Perfecto, doctor, fuerte y claro. Bien, el tema que yo he preparado ahora con unas cuantas diapositivas es precisamente hablar sobre el proceso penal privado y los procedimientos especiales en el sistema penal boliviano. Y para ello, como antecedentes, yo le comentaba de que cuando nos llegue un tema, un caso, sea por la parte civil o por la parte imputada, primero debemos hacer un dibujo de ejecución para saber cuál es la mejor estrategia a realizar. A veces nos desesperamos como penalistas y decimos, ah, no, esta conducta se adecua a este tipo penal y hay que plantear esto, cuando en realidad la mejor idea o la mejor forma sería plantear una acción penal privada, más rápido, más directo, sobre la base de la querella, que un proceso de acción penal pública que a veces demora un poco porque hay que hacer algunas diligencias. Entonces, por eso digo yo que la importancia de que nosotros como abogados podamos realizar ese dibujo de ejecución. Podamos realizar el dibujo de ejecución, hacer las metas y la visión hacia dónde queremos llegar con nuestro proceso penal. Y así darle mayor sensación al cliente o al patrocinado de que se está haciendo un trabajo prolijo. Como decía el doctor Soruco hace un momento, y lo aprendimos en la universidad, yo lo aprendí con mi profesor, a quien le mando un gran saludo, el doctor Daniel Vidal Rosado, que de la comisión de todo delito emergen dos acciones: la acción pública, perdón, la acción penal y la acción civil. Esa de la comisión de todo delito emergen dos acciones, la civil y la penal. Y de la penal puede ser pública como puede ser privada. También puede ser pública, pero a instancia de parte, que es otro tema que vamos a analizar en otra oportunidad. Hoy vamos a tratar de hacer de la acción penal privada, ver y desmenuzar cómo funciona ese procedimiento especial, porque los delitos de acción penal privada tienen un procedimiento especial. No es igual que el procedimiento ordinario para los delitos de acción penal pública, que tienen otra connotación, otra forma de llevar los procesos y otra forma de sustanciar el juicio. Si bien los procedimientos de acción penal privada también se aplica el procedimiento del juicio oral en relación al 340 y siguientes, pero solo es en relación al juicio. Antes del juicio, como no existe etapa preparatoria ni etapa preliminar, es otro insumo, otra forma y otros elementos que tiene la acción penal privada. Y es lapidaria, porque a veces con la inasistencia del querellante a una audiencia de conciliación por no asistir, se extingue el proceso. O sea, los delitos de acción penal privada tienen un trámite especial y es delicado. Hay que tomarle nomás mucha importancia, porque quien se querella por un delito de acción penal privada y no asiste a una audiencia, ya sea de conciliación o ya sea de una audiencia testifical en el juicio, el proceso es denominado, se determina como abandono malicioso de querella y se extingue el proceso penal privado. Hay que tomar mucho en cuenta. Pero vamos a ir ahora desglosando un poco qué es una acción penal privada. Dice que la acción penal privada, como sostiene Vázquez Rossi, viene a ser excepcional y que se circunscribe taxativamente a determinadas infracciones punibles, preponderantemente individuales. Jimeno Sendra sostiene que el sujeto pasivo no solo ostenta el más amplio monopolio del ejercicio de la acción penal, sino que es dueño de la pretensión penal. Para el procesalista español Alcalá Zamora, es el poder jurídico que tiene una persona natural o jurídica de promover un enjuiciamiento criminal para llegar a la comprobación de un hecho punible. Como sostiene Rubianes, el acusador privado es un sujeto esencial que la ley le otorga el poder de ejercer exclusivamente dichas acciones con prescindencia de la intervención fiscal. Entonces tenemos ya un concepto de qué es una acción penal privada por estos tratadistas, que yo le voy a pasar al final de la diapositiva la bibliografía de dónde saqué estos conceptos, y si no los pueden encontrar estos libros a través del doctor Soruco, yo les voy a proporcionar, tengo las copias acá para que puedan sacarle copia y poder tener en su biblioteca para estudio cuando tengan un tema específico. Características de la acción penal privada según la doctrina. La persecución, ¿cuál es la característica? Primero, identifiquemos cuáles son las características claras, precisas y concisas que tiene una acción penal privada. Primero,
la persecución penal en manos del ofendido. Aquí no participa por ninguna naturaleza el Ministerio Público. El monopolio de la acusación la tiene la parte civil querellante. El ofendido o víctima pueden finalizar el proceso por voluntad, desistiendo o renunciando a la acción por conciliación o por perdón del ofendido. Claro, aquí opera el perdón del ofendido. ¿Y qué es el perdón del ofendido? Según la doctrina, es un modo de extinción de la acción penal. Y se ocupa inclusive hasta en ejecución penal el perdón del ofendido. Este instituto hay que tomarlo en cuenta no solo en los delitos de acción penal privada, en los juzgados de ejecución de pena, cuando ya todo el proceso concluyó y va a un juez de ejecución de pena, también opera el perdón del ofendido. Eso lo vamos a analizar en otra oportunidad, en otra charla, pero es algo muy importante y hermoso también de poder desmenuzarlo. Ante cualquiera de las anteriores causales, el proceso penal privado se extingue. Claro que sí. Cualquiera de las anteriores, el proceso penal se extingue. Proceso penal privado en el Código de Procedimiento Penal Boliviano. Por si acaso, todo esto está concordado con la Ley 1173 y con la Ley 1226. Está bien concordado, está bien bonito. Artículo 15, acción penal. La acción penal será pública o privada. El 18 nos dice que la acción penal privada será ejercida exclusivamente por la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este código. En este procedimiento especial no interviene la Fiscalía. Como les acababa de decir, ya la doctrina lo mencionaba, pero mire, ya nuestra legislación boliviana está estableciendo de manera taxativa e imperativa en su artículo 18, que el Ministerio Público no interviene en la presente acción. Delitos de acción penal privada en el Código de Procedimiento Penal Boliviano. El artículo 20, que es un catálogo, nos dice que son delitos de acción penal privada el giro de cheque en descubierto, giro defectuoso de cheque, desvío de clientela, corrupción de dependiente, apropiación indebida y abuso de confianza, los delitos contra el honor, destrucción de cosas para defraudar, defraudación de servicios o alimentos, alzamiento de bien o falencia civil, despojo, alteración del lindero, perturbación de posesión, daño simple e insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios. Los demás delitos son de acción penal pública. Aquí ya nos está diciendo cuáles son los delitos de acción penal privada. Más de esto no hay otros. Pero entiéndase bien que también hay la conversión de acción de pública a privada, que también lo vamos a analizar. Pero estos delitos son netamente privados. Competencia para conocer y sustanciar el proceso penal privado. Artículo 53. Aquí quisiera que me tomen mucha atención, porque con la ley 1173, la competencia que tienen los jueces de sentencia ha crecido. Se ha crecido casi el 100% en las competencias que ellos tienen. Ellos tienen competencia para conocer juicios por delitos de acción penal privada, lo que estamos viendo esta noche. Tienen competencia para conocer juicios por delitos de acción penal pública, salvo los establecidos en el artículo 52 del presente código. La competencia de los jueces ha crecido porque ahora conocen muchos más delitos, más grandes. Conocen todos los delitos que antes conocían los jueces, antes se denominaban técnicos, ahora jueces del tribunal de sentencia, a excepción de los más grandes, que ya se los ha catalogado en el 54 para ellos. Pero ya la competencia para los jueces de sentencia ha crecido y conoce delitos más grandes. Los podemos identificar en el artículo 52 si ustedes quieren ver. Juicios. Los juicios por delitos de acción pública flagrantes conforme al procedimiento inmediato. Lo que les acaba de decir al comienzo de la conversación, todos los delitos por flagrancia conforme al procedimiento inmediato son conocidos por el juez de sentencia. Todos, sin excepción. Vean ustedes, miren esa modificación, pero esta modificación no venía por la 1173, venía por la 586, pero ahora se ha potenciado más. Y es ahí donde vamos a intercambiar criterios en otra oportunidad con la otra conferencia que les vamos a compartir, para poder hacer unos tips de qué diferencia hay, cuándo es un delito flagrante y cuál es el procedimiento ante el juez de sentencia, primero juez instructor y después juez de sentencia para los delitos inmediatos por flagrancia. La imposición, ratificación o modificación de medidas de protección, en especial en favor de la víctima, así como la imposición de sanciones ante su incumplimiento. El procedimiento para la reparación del daño. Todas las sentencias condenatorias en los jueces de sentencia
en los jueces e instructores que ven procedimientos abreviados y que condenan, en los tribunales de sentencia, que se dicte una sentencia condenatoria, todo el procedimiento para la reparación del daño, quien conoce eso es el juez de sentencia, que hace un trabajo o hace la vez de un procedimiento civil, parecido al procedimiento civil, hace el procedimiento para reparación del daño ante el juez de sentencia cuando existe una sentencia condenatoria a favor de esa persona que está planteando. La acción de libertad cuando sea planteada ante ellos, conforme al artículo 3 de la ley 1104, creación de salas constitucionales. Los jueces de sentencia tienen también competencia para conocer todo tipo de acciones de libertad. Bueno, la acción de libertad que tiene varias tipologías. No es que existen muchas formas de acción de libertad, no. La acción de libertad tiene muchas tipologías. Dentro de las tipologías están la de pronto despacho, la innovativa, la restrictiva, la reparadora. Entonces, eso también los jueces de sentencia conocen. Los juicios por pérdida de dominio es un tema, el tema del juicio de pérdida de dominio es un poquito más nuevo. En realidad debería haber jueces especialistas en pérdida de dominio, así como hay fiscalía especializada en pérdida de dominio. Pero por mandato de la ley 913 en su disposición transitoria 11, ABA, los jueces de sentencia, hasta en tanto y en cuanto se creen jueces especiales en pérdida de dominio, tienen competencia para conocer estos procesos. Bueno, sigamos con lo que estábamos conversando. Ya les di más o menos las competencias de los jueces de sentencia para que podamos ubicarnos bien. Decíamos de que los jueces de sentencia tienen competencia para conocer, el primer punto, los delitos de acción penal privada. ¿Y cómo se inicia la acción penal privada? Dice, vamos a irnos un poquito a la doctrina. En los delitos de acción penal privada donde haya operado la conversión de acción pública a privada, la querella constituye un auténtico presupuesto procesal interpuesta por la víctima, sea de manera personal o por apoderado con mandato especial. Por lo que, dada la importancia y trascendencia, adquiere la calidad de acusación particular, por lo que a su presentante doctrinalmente también se lo denomina acusador privado. En otras palabras, sin querellante formalmente constituido, no hay lugar a ejercer o promover la acción penal. No existe, no hay forma, no hay lugar. ¿Qué nos dice el artículo 357? Quien pretenda acusar por un delito de acción penal privada deberá presentar su acusación ante el juez de sentencia por sí mediante apoderado especial, conforme lo previsto por este código. Cuando el querellante necesite de la realización de un acto preparatorio para la presentación de su querella, solicitará al juez que ordene a la autoridad competente su realización. Miren lo que dice este artículo 357 en su última parte. Cuando el querellante solicite de un acto preparatorio, deberá pedirla con carácter previo a presentar la querella. Ahí están las medidas preparatorias de querella. Esas medidas preparatorias de querella, precisamente, para poder procurarse documentación y reforzar la acusación particular. Porque hay que dejar bien claro y bien establecido de que la querella en los delitos de acción penal pública no es la misma que en los delitos de acción penal privada. Curiosamente, el artículo 290 es uno solo, no hace excepción para nada, igual el 291, su objeción a la querella. Pero puede ser que materialmente esté escrito el 290 y no cambie, pero para los delitos de acción penal privada es lapidario. Usted no presenta bien hecha su querella y se desestima, ya sea por la forma o por el fondo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No es igual una querella presentada ante la acción penal pública que en la privada, porque en la privada es la columna vertebral, es el sustento de lo que se va a dictar en un futuro auto de apertura, que es la columna vertebral de la cual se va a sustentar el juicio oral, público y contradictorio. Procedimiento adoptado por los jueces de sentencia al momento de recibir una querella o acusación privada. Bueno, les voy a dar unos tips acá para que ustedes puedan conocerlo. Hay 15 juzgados de sentencia de la capital, 7 son liquidadores y 7 son nuevos, de nueva creación, con la ley 1173.
hay dos formas de cómo se lleva adelante una querella cuando se la presenta. Ustedes tienen que estar al tanto para saber cuál de las dos formas ha utilizado el juez. Si utiliza la forma 1 o utiliza la forma 2, a los fines de que ustedes puedan impugnar o puedan también subsanar en el plazo de ley. Ustedes se van a dar cuenta de la siguiente manera. La primera forma, ¿cómo es? Cuando se presenta una querella, la primera forma es la siguiente. O sea, presenta la acusación o querella. ¿Qué hace el juez? El juez de oficio hace el control de admisibilidad, ya sea de fondo o de forma, ya sea previo o perentorio. ¿Y cómo hace ese control de admisibilidad? Puede hacerlo con carácter previo a admitirlo, es decir, llega la querella, ve en su despacho y mira si es que cumple los requisitos establecidos en el control de admisibilidad de forma. ¿Cuáles son los de forma? Los requisitos establecidos en el artículo 290. Que esté bien estructurada en relación al 290, esos son de forma. Pero también hay de fondo. El 376 establece 3. ¿Cuál es el de fondo? El primer inciso del 376. Los otros dos son de forma. Si ustedes lo revisan ahora, el 376 es sabio. Miren lo que dice el 376. Desestimación, dice. La querella será desestimada por auto fundamentado cuando el hecho no esté tipificado como delito. Exista necesidad de algún antejuicio previo o falte alguno de los requisitos previstos por la querella. El 2 y el 3 es un control de admisibilidad de forma o previo, pero el primero del 376 es un control de admisibilidad perentorio porque pone fin al proceso. Miren, el hecho no esté tipificado como delito. Miren ustedes esa herramienta que hay cuando el hecho no esté tipificado como delito. En el antiguo sistema penal nosotros teníamos algo que se llamaba la excepción de falta de tipicidad. Lo decía ya el profesor Néstor Nagasaki Servigón cuando hizo un estudio de nuestro sistema de excepciones e incidentes en el nuevo sistema penal. Él con asombro decía, es raro en la justicia boliviana, o en el procedimiento penal boliviano, que no exista una excepción de falta de tipicidad y que exista una excepción de falta de acción. Pero la excepción de falta de acción no extingue el proceso, sino la suspende. O sea, él se sorprendía y decía, es media rara la excepción de falta de acción que existe en el sistema de excepciones e incidentes en el sistema penal boliviano. Y claro que sí, porque ustedes si analizan el 308 y siguiente, la excepción de falta de acción no va a extinguir el proceso, solo suspende. Pero miren ustedes acá, en el 376.1, está dando esa pequeña lucecita para que el juzgador pueda extinguir por falta de tipicidad. Presentan la querella, el juzgador ve que no hay elementos y que ese proceso o esa querella más se adecua a otro tipo, a otra forma administrativa o civil y puede desestimarla por el 376.1 y extingue el proceso penal. Es decir, de entrada puede hacer el control de admisibilidad. En el supuesto caso que la admita, pasa el control de admisibilidad, el juez tiene que admitir la querella y señala audiencia de conciliación dentro de los 10 días siguientes. Hasta ahí estamos correctos. 10 días siguientes, pero en el mismo auto de admisibilidad se notifica al querellado para que él pueda también tener acceso a objetar la querella de conformidad al artículo 291 en el plazo de 3 días. No se ha vulnerado ningún derecho ni garantía. Esa es la primera forma que utilizan los jueces de sentencia. La otra forma que utilizan los jueces de sentencia es la número 2. Ingresan la querella por acción penal privada. ¿Y qué pasa? Cuando ingresa la querella por acción penal privada, el juez directamente puede, sin admitirla, pasarla en traslado a la parte querellada, para que él tenga el plazo de 3 días para que pueda objetar la querella y señalar audiencia en el otro plazo también. Y en la objeción de la querella, en la audiencia de objeción de la querella con o sin objeción, el juez puede también desestimarla. Esos son los dos mecanismos que utilizan los jueces de sentencia de este distrito judicial, que están amparadas legalmente, no es que sean ilegales, están respaldadas por sentencias constitucionales, que se las voy a pasar al final. Entonces esas son las dos formas mediante las cuales se le
se sigue el procedimiento normal de los procesos por acción penal privada. El primero, ya les comuniqué, ingresa la querella y el juez hace el control de admisibilidad previo y perentorio. Si es perentorio, tiene el recurso de apelación. Y si es previo, puede subsanarla o repetirla por una sola vez más. Es decir, presentada la querella o la acusación, y si hay un control previo por falta de algunos de los requisitos del 290, se desestima y el querellante puede volverla a plantear por una sola vez más. Es decir, puede volver a plantearla, repetirla su querella ante otro juez de sentencia, haciendo notar el objeto del cual fue desestimada la anterior. Vamos con el segundo punto para refrescar un poco. El segundo punto, les acababa de decir de que sin admitirla, se corre en traslado para poder darle el plazo al querellado de la objeción a la querella de conformidad al artículo 291. Sí. Desestimación. A diferencia de los delitos de acción penal pública y los delitos de acción penal privada, el juez de sentencia tiene de oficio o a pedido de parte el control de admisibilidad de la querella o acusación y la puede desestimar en determinados supuestos concretos, tales como no cumplir con las condiciones de admisibilidad establecidas por el artículo 376 y 290 de la ley 1970. Nótese bien que la desestimación puede ser previa o perentoria. Cuando es previa se puede volver a plantear por una sola vez, haciendo mención de la desestimación anterior. Y cuando es perentoria constituye una forma de conclusión del proceso, por tanto constituye cosa jugada, lo que les acababa de decir. Cuando es previa se puede plantear por una sola vez más. Y cuando es perentoria se extingue. Y bajo el principio non bis in idem no puede ser planteada nuevamente. Control de admisibilidad de oficio. La primera forma, tenemos por falta de tipicidad, el 376.1, por el antejuicio previo y por los requisitos de procedibilidad establecidos en el 290 de la ley 1970. Ese es el control de admisibilidad de oficio y previo, utilizando la primera forma de cómo operan los administradores de justicia en cuanto a la acción penal privada. Requisitos de la querella, artículo 290. Nombre y apellido del querellante. Su domicilio real adjuntando el formulario único de croquis. Buzón de notificación de ciudadanía digital del abogado y del querellante si lo tuviera. En caso de persona jurídica, la razón social, el domicilio y el nombre de su representante legal. La relación circunstancial del hecho, sus antecedentes o consecuencias conocidas, la indicación de los presuntos autores, víctimas, damnificados y testigos. El detalle o elementos de prueba y la prueba documental o la indicación del lugar donde se la encuentra. Esos son los requisitos establecidos en el 290 para la querella con las modificaciones de la ley 1173. Si no se cumple uno de estos requisitos, se va a desestimar y solo vamos a obtener una sola vez más la oportunidad para poder plantearla y replantearla. Admisión de la querella o acusación particular. Admitida la querella de conformidad a lo establecido por el artículo 377 de la ley 1970, el juez convocará a la audiencia de conciliación de entre los 10 días siguientes. Cuando el querellado no comparezca, el procedimiento seguirá su curso. Si en esta oportunidad o en cualquier estado posterior del juicio, las partes concilian, se declara extinguida la acción y las costas se impondrán en el orden causado, salvo acuerdo de parte. Es claro, admitida la querella, el juez va a señalar dentro de los 10 días siguientes audiencia de conciliación. Al mismo tiempo se lo notifica al querellado para que pueda objetar, tenga el derecho de objetar la querella. En la audiencia de conciliación llevada a cabo, si hay una conciliación en la misma audiencia, se extingue el proceso, tal y cual lo establece el procedimiento. Normalmente, si se ha llevado a cabo, yo les comento, tengo
varios procesos penales privados, pero casi el 90% son desestimadas por falta de elementos o requisitos de procedibilidad previo. Es decir, la querella no cumple los requisitos establecidos por el 290. Y el 80% a 90% se han desestimado por esa forma. Tienen también opción de poder impugnarla y que vaya a la sala en una apelación incidental para saber si la sala revoca la resolución. Pero normalmente la mayoría las retira y la subsana y la presenta de nuevo. ¿Qué lecturamos con esto? Lecturamos de que quizás nos está faltando un poco de fundamentación en la elaboración de las querellas. Fundamentación en la teoría del delito. Fundamentación en la relación de causalidad. Fundamentación en el proceso de subsunción de la conducta al tipo penal. Nos está faltando un poco más de escritura y de lectura, por eso es que no estamos pudiendo identificar bien los hechos, esa relación circunstancial de los hechos y los elementos, no las estamos pudiendo explicar bien. Por eso es que el juzgador las desestima. Efectos de la conciliación y la retractación. En todos los delitos de acción penal privada o los públicos convertidos, el juez de sentencia convocará la audiencia de conciliación en virtud de acuerdo de partes. En caso de que las partes llegasen al acuerdo y resuelvan el conflicto de manera amigable, se extingue la acción penal. Aquí les voy a comentar una experiencia que he podido revisar en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el procedimiento penal español. En el sistema penal español, procesal penal español, con carácter previo a que una querella o acusación se admita, debe tener como requisito sine qua non el certificado de no conciliación. ¿Qué significa esto? Que ya llegan al juez porque no hay otra instancia. Eso no sucede acá. Llega al juez y el juez llama a conciliación, si se dan cuenta. En cambio, en el sistema penal español, no. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 277, 78 y 804, establece que con carácter previo a que el juez de sentencia admita una querella, tiene que existir el certificado de no conciliación como requisito de admisibilidad. En cuanto a la retractación, el legislador ha previsto en el artículo 378 de la ley 1970 que si el querellado por delito contra el honor se retracta en audiencia de conciliación o al contestar la querella, se extinguirá la acción y las costas quedarán a su cargo. Si el querellante no acepta la retractación por considerarla insuficiente, el juez decidirá el incidente. Esto sucede mayormente en los delitos contra el honor, difamación, calumnia, injuria. Llegan a sentarse a la audiencia de conciliación y en la audiencia de conciliación a veces el querellado, se retracta en la audiencia y dice, sí, considero que sí, vertí un criterio que no es correcto, me quiero retractar y pedir disculpas. Y a veces el querellante no está satisfecho con esa retractación y pide que se la haga de la misma forma que se produjo la lesión. Entonces el juez puede ordenar de que esa retractación se haga pública a través de un medio de comunicación de circulación nacional por 2 veces con un intervalo de 5 a 6 días. Lo puede hacer. Pero si pese a eso el querellante no está satisfecho, el juez decidirá el incidente. Porque el proceso penal tiene como finalidad pues esto, ¿no? Llevar a la paz social. Si ya el querellado ha expresado o se ha retractado en la audiencia y ha hecho las publicaciones debidas y el querellante no acepta, el juez decidirá el incidente. El juez podrá extinguir apartándose de la negativa de la parte querellante referente a la retractación que haya realizado en la conciliación el querellado. Procedimiento posterior si no se llega a la conciliación. Una vez agotada la audiencia de conciliación, señalada luego de su admisión dentro de los 10 días siguientes, si no se llegase a la conciliación, desde que termina la audiencia se notifica al querellado
para que él pueda presentar sus pruebas de descargo, para que tenga el plazo, para que pueda ofrecer sus pruebas de descargo. Vencido este plazo, ¿qué hace el juez? Dictará auto de apertura de juicio oral dentro del plazo de 20 a 45 días siguientes. Miren lo que dice el procedimiento. El artículo 379 de la ley 1970 establece que si no se llega a lograr la conciliación, el juez convocará a juicio conforme a lo establecido por el Código y aplicará las reglas del juicio ordinario. En otras palabras, podemos decir que terminado el intento fallido de conciliación, se notificará al querellado o acusado con la acusación particular y todas las pruebas para que en el plazo de días hábiles ofrezca y presente físicamente su prueba de descargo, tal como lo establece el artículo 340, parágrafo 3 de la ley 1970. Vencido este plazo, el juez de sentencia dictará auto de apertura de juicio oral, señalando audiencia de juicio entre los 20 a 45 días siguientes, tal como lo señala el artículo 342 infine de la ley 1970, auto que, por cierto, no es recurrible de impugnación. ¿Está claro con esto? ¿Estamos claros con esto? No se llega a la conciliación, se notifica al querellado, para que tenga el plazo de 10 días hábiles para que pueda ofrecer sus pruebas de descargo. Con el ofrecimiento no vencido este plazo, el juez dictará auto de apertura y señalará audiencia de juicio oral, público y contradictorio de entre los 20 a 45 días siguientes. Desistimiento. Para el jurista Moreno Catena, el desistimiento es el retiro voluntario y explícito del proceso que realiza el querellante. Es en este tipo de procesos que adquiere mayor trascendencia, pues al constituirse la víctima como la única responsable de la actuación y la carga de la prueba, ante su voluntad de alejamiento en uso de facultad potestativa y renunciable que le confiere la ley, en su calidad de titular de las acciones, conlleva en definitiva la extinción de la acción penal y el archivo de obrado. Desistimiento. El querellante podrá desistir de la acción en cualquier estado del proceso, pero quedará sujeto a la responsabilidad emergente de sus actos posteriores. El desistimiento producirá la extinción de la acción penal. En cualquier etapa del proceso se puede desistir y la conciliación se la puede promover o buscar hasta antes de dictar sentencia. Ahora no solo en los delitos de acción penal privada, la conciliación, como vimos en el anterior conversatorio, como una salida alternativa, recuerdan ustedes, de la 1173, puede ser también utilizada en los procesos de acción penal pública hasta antes de dictarse sentencia. En etapa de juicio sí se puede. Es más, la ley 1173 está imperativamente ordenando que los fiscales puedan promover la conciliación al igual que los jueces. Abandono de querella. El artículo 292 y 381 de la ley 1970 no ocurre lo mismo, dice, con el abandono de querella. Pues si el desistimiento es el ejercicio del derecho potestativo del acusador, particular de alejarse de la tramitación de un caso penal, el abandono es una sanción al descuido o no haber cumplido a cabalidad con asistir a la audiencia de conciliación sin justa causa, concurrir a prestar testimonio sin justa causa y concurrir a juicio o se ausente de él sin autorización del juez. Es importante aquí, estimados colegas, saber identificar esto, de que si no asistimos a la audiencia de conciliación, como les mencioné al comienzo de la presente charla, la acción penal privada, la acusación y la querella prácticamente es considerada abandonada y se extingue el proceso. Cuando no se concurre a prestar testimonio sin justa causa, también. Concurrir a juicio o se ausente de él sin autorización del juez, también. Es importante tomar en cuenta estos puntos porque los delitos de acción penal privada son lapidarios. No asisten a esto, abandono de querella y se extingue el proceso y por el non bis in idem nunca más lo pueden promover. Medidas cautelares en el proceso penal privado. Ustedes habrán escuchado
sobre las medidas cautelares en procesos penales privados. Me imagino que para ustedes me imagino que debe ser no novedoso, ¿no? Porque las medidas cautelares en proceso penal privado sí procede a excepción de la detención preventiva. ¿Qué significa esto? Que sí se puede el juez de sentencia en delitos de acción penal privada imponer o interponer medidas cautelares. ¿Bajo qué criterio? Ahorita lo vamos a ver como sentencias constitucionales. Miren lo que dice. Las medidas cautelares en este tipo de proceso son muy poco frecuentes, lo que no implica que no se puedan fijar, toda vez que, como sostiene la profesora Silvia Barona Avilar, ese librito es muy bueno. Si me dan, lo deben conocer los colegas, acá lo tengo. Este librito es el ABC que debemos tenerlo en nuestra biblioteca. Si lo pueden ver, un librito ya que ha sido escrito por la profesora Silvia hace mucho, ya tiene varias ediciones. Pero este librito es muy, pero muy bueno. De aquí se han desprendido todos, inclusive hasta el Tribunal Constitucional ha utilizado este librito de la profesora Silvia Barona Avilar. Miren lo que dice la profesora Silvia. El fin de las medidas cautelares es para sujetar al sujeto pasivo durante la tramitación del proceso. Esa es la finalidad de las medidas cautelares. Sujetar a la persona que está siendo investigada o que está siendo procesada por un delito de acción penal privada o pública al proceso. El Tribunal Constitucional en la sentencia 1490-2005-R sostiene que las medidas sustitutivas se aplican además de los supuestos establecidos en el artículo 232 en los casos en que la detención preventiva sea improcedente. ¿Ve? Miren lo que dice la sentencia 1490, una sentencia fundadora, más de 15 años ya. Que las medidas sustitutivas se aplican además de los supuestos establecidos en los casos en que la detención preventiva sea improcedente. ¿Y cuándo son improcedentes la detención preventiva? En los delitos de acción penal privada. Ahí está la respuesta clara. Miren el artículo 232, improcedencia de la detención preventiva. No procede la detención preventiva en los delitos de acción penal privada. En los casos previstos en el parágrafo precedente, dice, y siempre que concurran los peligros de fuga y obstaculización, únicamente se podrá aplicar las medidas previstas en los numerales del 1 al 9 del artículo 231 bis del Código de Procedimiento Penal. Claro, improcedencia la detención preventiva no procede en los delitos de acción penal privada. Pero ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Que las medidas sustitutivas se aplican en todos los supuestos y en los casos que la detención preventiva sea improcedente. Es decir, nos lleva a entender de que se puede aplicar medidas cautelares en procesos penales privados, como el arraigo, sí se puede, para garantizar la presencia del querellado o acusado al proceso. Yo hice esta bibliografía, bueno, no yo la hice, todo lo que les acabo de mencionar, que ha sido algunos tips que le he pasado, precisamente son de estos libros que he utilizado. Tenemos a Derecho Procesal Penal de Andrés de Oliva Santos, Derecho Procesal Penal de Víctor Moreno Catena y Valentín Cortés Domínguez, Derecho Jurisdiccional 3 de Juan Montero Aroca, Alberto Montón Redondo y Silvia Barona Avilar, Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras normas procesales, medidas cautelares personales de Silvia Barona Avilar, Derecho Procesal Penal y Procedimiento Penal Boliviano de Florian Zapata Chávez, muy bueno ese librito, me ha ayudado bastante. Derecho Procesal Penal Boliviano de William Herrera Áñez, Código de Procedimiento Penal Boliviano y la Ley 913 de Ley Lucha contra el Tráfico de Sustancias Controladas. Dentro de los procedimientos especiales que yo le había mencionado, tenemos estos procedimientos especiales. Procedimiento por delito de acción penal privada, que lo hemos mencionado hace un momento. El procedimiento abreviado es un procedimiento especial, pero es una salida alternativa que lo compartí con ustedes en el anterior conversatorio. El procedimiento para la reparación del daño, procedimiento inmediato para los delitos flagrantes, procedimiento para la pérdida de dominio. Estos son los procedimientos especiales que tienen, como su nombre lo dice, procedimientos especiales para su tramitación, a excepción del procedimiento para la pérdida de dominio,
que tiene una norma especial, la 913. Todas las demás están regidas por el procedimiento penal en su, valga la redundancia, su procedimiento especial. Con ustedes me acuerdo bien que pudimos hablar del procedimiento abreviado en el anterior conversatorio, como una salida alternativa, se los expliqué bien. Y hoy, en esta noche, hemos hablado sobre el procedimiento general de los delitos de acción penal privada. ¿Qué es lo que yo quiero con esto? Con esto quiero, primero, que nos pueda servir para que las querellas ya no sean mucho desestimadas, sino más bien sean admitidas, para que le podamos dar a la población o al que busca los servicios profesionales de un colega abogado la sensación de que la querella está bien hecha y que el juzgador va a poder admitirla. Eso es lo que queremos dar la sensación a la población, porque normalmente lo que está sucediendo, como les decía, de 80 a 90% de las querellas están siendo desestimadas por requisitos de forma. Y los requisitos de forma es porque no hemos llenado los establecidos por el 290. Pero eso nosotros, yo he sido abogado litigante años, no le vamos a decir pues al cliente, no le vamos a decir, escúcheme señor Juan, me equivoqué en este punto de la querella y por nada más de que me equivoqué, me la rechazaron. Siempre vamos a decir, ah, no, la rechazó porque el juez se equivocó, digamos. Lo primero que decimos es para nosotros a veces no asumir esa responsabilidad. Preferimos echársela al Poder Judicial, al órgano judicial. Entonces es bueno hacer mea culpa y decir, no decir, sino más bien estructurar bien la querella y acusación particular, que en delitos de acción penal privada son los mismos, y según sentencias constitucionales, la querella y acusación privada es lo mismo, es la columna vertebral del juicio oral público y contradictorio, estructurarla de tal forma que pueda ser sustentable, sostenida en el juicio oral. Porque si no pasa el control de admisibilidad, pues imagínense cómo va a llegar a un juicio. ¿Y qué problemas podríamos tener? Problemas serios. Yo he tenido varias acciones penales privadas. Y en un proceso de acción penal privada que llevé, a mí me contrataron los servicios y ya el proceso estaba en conclusiones. En conclusiones estaba. Y yo vi que ese proceso no estaba bien porque las pruebas que habían presentado no iba a llegar en las conclusiones y sentencias a ser algo favorable para el creyente. Entonces, a veces es preferible un mal acuerdo que un excelente juicio. Y yo promoví conciliación siendo querellante para que las partes puedan conciliar en un proceso de apropiación indebida y por lo menos no recuperar el 100%, por lo menos el 50%, pero no tener una sentencia absolutoria que pueda ser usada por el querellado como una acción recriminatoria a posteriori. Entonces nosotros jugamos un papel importante en el respeto de los derechos de los defendidos o de los acusadores. Entonces, para que ustedes se den cuenta que la responsabilidad que tiene el abogado litigante de tal forma que puede hacer que su cliente pueda vencer un proceso como que pueda perderlo y tener una recriminatoria en sus espaldas por no haber probado una acusación, pero no porque él no la haya probado, sino porque quizás no la hayamos planteado bien, no la hayamos documentado, no la hayamos presentado con prueba fuerte que podamos producir en juicio oral. Yo les comento esa experiencia, entonces, de ahí la importancia de nosotros de poder estructurar bien y tomar mucho cuidado en cuanto a estos procedimientos especiales. Ya va a haber la oportunidad de tocar en otro conversatorio la pérdida de dominio, procedimiento inmediato para delitos flagrantes y por la reparación del daño. Hubiera querido un poquito estar más tiempo con ustedes. Podemos hacer un intercambio de criterio. Yo tengo clase a las 9 y estoy terminando un diplomado también. Entonces, por eso es que me hubiera podido gustar extender un poco más, pero sí podemos hacer un pequeño intercambio de criterio antes de que pueda yo también ya participar de las clases que tengo como alumno, esta vez en un diplomado que estoy realizando.
Espero que les haya servido, doctor Soruco. Estoy a oídos de ustedes para poder resolver algunas preguntas, hacer un conversatorio en el cual todos nos podamos enriquecer de esto que es tan bonito, tan hermoso que es nuestra noble profesión. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, claro, contundente y despejándonos las dudas a través de la palabra, y estamos una vez más agradecidos, querido doctor. Bien, me dirijo ahora a todo el auditorio virtual que nos sigue, a tiempo de que este es el momento de realizar sus preguntas para que nuestro expositor, el doctor Carlos Moreira Rivero, que es juez de sentencia penal también, pueda absolver todas las dudas. El doctor Miguel Ángel Patiño Delgado levanta la mano. Doctor, estar alistando su micrófono, por favor. Doctor Carlos, un momento, ¿será que podríamos ampliar la pantalla y lo pueda cerrar la presentación? ¿Cómo lo hago? Cancelar la diapositiva, la presentación. Cerrar la presentación, debe decir. En la parte superior de la pantalla, doctor, vaya para arriba en su pantalla y va a aparecerle un menú que se despliega la opción dejar de compartir con un botoncito rojo y ahí le da clic. Ya la vi. Ahora sí. Excelente, doctor. Se hizo la luz. Ahora sí. Ahora los puedo ver a todos. Bien, hola. Doctor. Bien, doctor Miguel Ángel Patiño Delgado, por favor, ¿desde dónde se comunica? Muy buenas noches y su pregunta. Buenas noches, mi doctorazo Marcos Daniel. Primeramente, felicitarlo a usted porque noche a noche nos brinda esa buena voluntad de organizar estos cursos. Muchas gracias. Un saludo desde aquí, desde la Chura Tarija, de este lugarcito del cielo que Dios nos dio. Bueno, un saludo para ustedes, un saludo igualmente para el doctor que nos ha explicado. Una sencilla pregunta, mi doctor. Quisiera saber un poquito más sobre esa medida preparatoria de querella, dijo, algo así. Perfecto. Me gustaría un poquito más que me explique ahí. Ya. La medida preparatoria de querella, como su nombre mismo lo dice, es una medida antes de poder formalizar una querella. Sucede a veces que en los delitos de apropiación indebida o en los delitos de contra el honor, por ejemplo, llegan mensajes al Facebook, llegan mensajes por WhatsApp y no identificamos de quién está llegando estos mensajes. Una publicación al Facebook con cuenta falsa. Y normalmente, ¿qué es lo primero que uno hace? Es presumir de quién es el que está haciendo el daño. No tiene más que las publicaciones y las impresiones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer con carácter previo a plantear una acción? Se puede primero solicitar al juez de sentencia medida preparatoria de querella y decirle, bueno, señor juez, en fecha tanto, me ha llegado esta publicación tendenciosa, maliciosa, mediando mi honor e imputándome de un delito que jamás cometí. Por lo que solicito a usted como medida preparatoria de querella oficia al ITCUP o al IDIF a que pueda hacer un desdoblamiento y identificar el IP de esta máquina, de dónde llegó, cómo y quién es el responsable de esta página, a los fines de que yo pueda procurarme la prueba para una eventual querella o acusación particular por los delitos de difamación, calumnia e injuria. Para eso es la medida preparatoria. Para el otro lado ahora vamos. Imagínense que sea un trabajador, o sea usted, sea un trabajador, digamos, que le hayan sustraído algo, o se hayan apropiado de algo de usted. Y obviamente usted no es el dueño de la empresa. Y cuando usted vaya a pedir alguna documentación no le van a dar, no se la van a dar. Entonces usted puede pedir una medida preparatoria de querella para que el juez de sentencia oficie a esa institución pública o privada para que le provea de toda la información o la cámara o algo así para procurarse prueba para una eventual querella o acusación particular. Eso se lo debe usar siempre.
¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Presentan la querella sin nada de prueba y en un otro sí piden que el juez oficie, y eso no puede ser, porque la querella no, están confundiendo a la querella en acción penal pública. Esa querella en acción penal pública sí funciona, pero en la privada no. En la privada tiene que ir ya con toda la prueba, porque es la columna vertebral de la cual se va a cimentar el juicio. Excelente, bastante puntual, doctor. Un abrazo a la gente de Tarija, qué bien, muchas gracias por seguirnos en el conversatorio. Adelante, vamos a dar la palabra al doctor Ronald Cejas, lo propio, desde dónde se comunica y cuál es su pregunta. Adelante, doctor Ronald Cejas. Muy buenas noches, aquí desde Cochabamba. También repetir el agradecimiento por los cursos. Doctor, la pregunta puntual sobre el delito de apropiación indebida, cuando el objeto que ha sido sustraído ya ha sido vendido y por ende se ha dado el delito de receptación, estos dos delitos, uno en el ámbito público y privado, ¿se pueden iniciar al mismo tiempo o alguno tiene que ser sustanciado previo? Hay que analizarlo bien cuando ya sucede esto, porque tendríamos colisiones de acciones, ¿no? Una pública y una privada. Hay sentencias constitucionales que establecen de que sí se puede llevar a la par acción penal pública y privada, pero siempre la jurisdicción mayor va a arrastrar a la menor. En el tema de receptación, igual es un delito de acción penal pública, pero con una pena pequeña, más pequeña creo que el de la apropiación indebida. Creo yo que lo que yo haría, si estuviera como abogado litigante, lo que yo haría sería prácticamente hacer primero mi dibujo de ejecución. Hubo la apropiación indebida y perseguir por ese delito. El otro delito de receptación afectaría a otro tipo penal y a otra persona. Entonces yo particularmente iría primero por el delito de acción penal privada. Vuelvo a reiterar, hay sentencias constitucionales que de manera simultánea se pueden llevar las dos porque son acciones totalmente distintas y no son excluyentes entre sí, porque son dos actos distintos, dos hechos distintos y dos momentos distintos de consumación de delitos, uno público y uno privado. Bien, a continuación voy a pedir al doctor Richard Jesús Mendoza que nos hable con su micrófono. Adelante, doctor, tiene la palabra. Hola. ¿Aló? Adelante, doctor, lo escuchamos. ¿Desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Buenas noches, doctor. Le hablo de aquí de Santa Cruz. Agradecido primeramente con el doctor Carlos Moreira por la buena disertación. La duda es la siguiente. Cuando se menciona en el hipotético caso de que tuviese mi cliente siendo querellado, se me notifica con la querella conforme al 290 y yo decido plantear mi objeción de querella conforme al 291. ¿Es posible que al mismo tiempo de plantear la objeción también pueda solicitar la desestimación conforme al 376 en su numeral primero, conforme a lo ha manifestado? Esa es mi duda. Buena pregunta, ¿sabes? Excelente. Mire, de todos los conversatorios que he tenido, esa pregunta es sumamente interesante. Mire la pregunta que usted ha hecho. Ha querido fusionar una decisión por aspectos formales, pero ir más allá, generarle al juez la duda de que puede desestimarla por no ser considerada como delito. El procedimiento es claro. La objeción de la querella solo y exclusivamente puede ser usada para aspectos formales, no para aspectos de fondo. Y el 376.1 ya viene a hacer un control de admisibilidad de la querella, pero de aspectos de fondo. El juez valora si es que considera él en su sana crítica de que el hecho que está siendo querellado o acusado es o no delito. Pero interesante pregunta. Si fuera yo abogado litigante, claro que así la haría. Imagínese usted plantea su objeción a la querella en relación al 290, le señalan audiencia al 291, y usted va a ir a atacar requisitos de forma, pero ¿por qué no entrar también y decirle, señor juez, esta acción o esta querella no debió ni siquiera correrse en traslado porque no es delito? Entonces eso le va generando ya al juzgador un criterio que
según el marco usado en el primero o en la segunda forma de poder admitir una querella, el juez podría, no se olviden que en el segundo punto el juez no la admite, corre en traslado para que se notifique, para que puedan objetar la querella, en el segundo punto. Imagínense que el juez no la admite, usted plantea su objeción de querella y le dice, señor juez, esta querella ni siquiera debió correrse en traslado, porque no es delito. Como el juez todavía no la admitió, puede hacer la desestimación por el 376. Bien, a continuación vamos a ceder la palabra a la doctora Jimena Beltrán. Lo propio, doctora Jimena Beltrán, por favor, ¿desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Me ayuda activando el audio, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me comunico desde Potosí. Gracias al doctor Carlos por el curso que nos ha dado hoy día, pero la duda todavía sigue estando con respecto a de que si primero se ha iniciado una acción pública en el Ministerio Público y después se ha iniciado una acción privada, que es con los mismos hechos, pero solamente cambia el tipo penal, claro. ¿Eso puede ser viable? No entendí. O sea, el ejemplo que dio el colega fue que él sufrió el delito de apropiación indebida. Se apropiaron de algo que él tenía, apropiación indebida. Y esa apropiación indebida que el sujeto B obtuvo, que en el ejemplo decía de que la entregó otra persona, la vendió, y ahí se consumaría, dice en el ejemplo, el delito de receptación, lo que él dice. Entonces, tendríamos dos tipos penales distintos. Uno cometido por la persona A que se habría apropiado indebidamente. Por eso le decía que hay sentencias constitucionales, ahora no la tengo, pero se las voy a pasar por el chat, que establecen de que sí se puede plantear dos acciones de forma simultánea, civil, privada y pública, siempre y cuando no haya una interferencia en cuanto a los tipos penales, sí se puede. Entonces, por eso es que hay que analizar cuando existe esto y analizar bien los supuestos fácticos de cuál, quién y cómo se consumó ese delito. En este tema que hablaba de apropiación indebida del sujeto A de B, B le dio a C, entonces ya él, en el ejemplo que daba, es que C habría cometido el delito de receptación. O sea, otra persona, otro tipo, que deviene de lo primero, pero son cuestiones distintas. Eso es lo que yo entendí en el ejemplo. No entendí que habían dos a la par por el mismo hecho y por los mismos supuestos fácticos, y no se podría, pues imagínense, yo con seguridad les digo que si el Ministerio Público hace también un control previo, por eso es que desestima las denuncias, usted va y denuncia o querella y las desestima. ¿Qué hace el Ministerio Público? Usted ingresa una querella o una denuncia y la desestima o le da un plazo de 24, 48 o 72 horas para poder subsanarla. Ellos hacen un control también para saber si es público o es privado. No la admiten así por así. Si usted le presenta con los mismos hechos, el mismo acto, con seguridad que el Ministerio Público no la va a admitir, porque ya ellos lo tienen bien establecido y bien regulado este mecanismo. Por eso es que cuando yo asumí ese proceso que les comenté de apropiación indebida, primero fueron al Ministerio Público a plantear por estafa y el juez la desestimó. Es decir, no, son delitos de contenido primero privado. Por eso es que la desestimó y se optó por hacer una querella por apropiación indebida, así fue. Y les comenté que yo asumí llevar ese proceso ya en conclusión. Eso fue lo que sucedió. No sé si es que ha quedado un poco claro con eso. Correcto, Sí, doctor. sí, doctor. Bueno, disculpe. Sí, ahora sí está claro, doctor. Muchas gracias. Y una consultita más, doctor. En el caso de el otro ejemplo que le dio, ¿no es cierto?, en delitos de contra el honor, cuando ya existe identificada la persona en casos de mensajes de Facebook o de WhatsApp, se encuentra ya identificada, ¿es necesario hacer la medida preparatoria también? No, precisamente la medida preparatoria es porque desconocemos, ¿no? Desconocemos la identidad, desconocemos a la persona, desconocemos todo. Por eso es que se hace una investigación, se hace esa medida preparatoria de querella
para poder establecer el IP, poder hacer un desdoblamiento, por eso es que hacemos la medida preparatoria. Pero si usted sabe quién es, está el nombre y apellido, no necesita pues, hacer una medida preparatoria de querella si tiene mayores elementos, ¿no? ¿Qué mayores elementos que eso? Poder presentarlas ante el juez de sentencia, porque son delitos contra el honor. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos a dar cobertura también a los chats de grupo y realiza una pregunta desde la ciudad de Sucre. El doctor Carmelo nos dice, en un proceso por delito de acción privada contra la dignidad y el honor, ¿cómo se puede introducir como medio de prueba una fotografía o screenshot de WhatsApp? Ya. En los delitos contra el honor, usted cuando presenta su querella tiene que adjuntar pruebas documentales y testificales. Y en un delito contra el honor informático, ¿qué es lo que se hace? Normalmente en los delitos contra el honor se comparten todas estas publicaciones, siempre llega uno compartido. Es decir, ya tenemos muchas personas que están conociendo de esto, ¿no? Llegó la publicación contra el honor y esa es compartida y muchas veces repetida. Entonces, ese compartimiento nos hace dar mayores insumos para poder en la querella proponer como testigos a estas personas. Entonces, toda esa documentación tiene que ser presentada en físico y en digital para poder en el juicio oral público y contradictorio poder producirla, poder darle el valor a cada una de ellas y también la prueba testifical debe estar precisamente bien identificada para poder nosotros en estos procesos que normalmente casi, les voy a comentar, los procesos contra el honor del 100% llegan hasta una sentencia un 20%. Normalmente siempre se liquida en la etapa de conciliatoria e inclusive en juicio hacen una conciliación y el proceso penal se extingue. Casi no es muy frecuente que se llegue a una, no estoy diciendo que no, pero sí el 80% a 85% normalmente se liquidan en los procesos conciliatorios. Bien, gracias, doctor. La siguiente pregunta nos llega desde Pando. El doctor Juan Verdecio nos dice lo siguiente. En la conversión de la acción, ¿es posible solicitar la medida cautelar? ¿En la conversión de la acción? Correcto, claro, ya en la acción privada. Claro que sí, y vamos a responder esta pregunta interesante también de acá. ¿Se puede pedir medida preparatoria en una conversión de acción? Las dos mismas las vamos a hacer en uno solo. Claro que sí, hemos dicho que en los delitos de acción penal privada sí se puede pedir o solicitar medidas cautelares. La conversión de la acción, la estamos convirtiendo la acción de pública a privada, viene a ser un proceso privado ya. Todo el trámite privado. Sí se puede pedir medidas cautelares, pero por más que sea un delito convertido de estafa, no se puede ya pedir detención preventiva porque ha sido convertido a privado. Entiéndase bien. 2. En una medida preparatoria, en una conversión de acción, luego que se puede pedir medida preparatoria en una conversión de acción. La conversión de acción, pues ya tenemos nosotros, prácticamente el Ministerio Público no quiere llevar el proceso y nosotros pedimos la conversión de la acción. Todo ese fajo de pruebas que ha tenido en la etapa preparatoria o preliminar el Ministerio Público la tenemos que tener nosotros. Y con toda esa documentación va a llegar al juez de sentencia y formalizar acusación. Entonces ahí no necesitaríamos pues medida preparatoria de querella si ya vemos de que el Ministerio Público ha realizado muchos elementos, muchas actuaciones. Eso nos puede servir para estructurar nuestra acusación particular. Bien, gracias. Ya haciendo las conclusiones también, voy a hacer la siguiente pregunta y nos dice, si en una audiencia de conciliación entre las partes, una de ellas se disculpa con la otra, entonces sucede el problema, ¿quién paga a los abogados? ¿Se lo puede considerar eso un proceso ganado? Perfecto. En una audiencia de conciliación,
Normalmente yo dejo que entren las partes con sus abogados, pero yo digo que esta audiencia prácticamente es de las partes, no de los abogados. Porque a veces los colegas, en vez de que se concilien, ayudan a que se peleen más, digamos. Ha pasado esto, de que han llegado el querellante y el querellado con un buen sentimiento conciliatorio, pero los colegas abogados no, quieren juicio. Entonces, he optado porque los abogados, para no conculcar su derecho a la defensa e igualdad de las partes, estén en la sala, pero no hablen, porque es un acto extra proceso. Entonces, si en la audiencia de conciliación se llega a ese acuerdo, se extingue el proceso penal y las costas correrán al acuerdo de partes. En el caso que yo patrociné, yo llegué a un acuerdo de que cada cual pague las costas procesales y sus honorarios a sus abogados. Entonces, eso tiene que ser, los abogados deben estar ahí, pues, como se dice, ¿no? Mirando y observando, diciéndole, mire, señor, hay opciones de que podamos conciliar. ¿Ustedes qué tienen que hacer, los colegas? Voy a llevar el proceso, vamos a hacer querella, pero hagamos una iguala. Por último, no la hacemos la iguala, pero si vamos a llegar hasta la sentencia, mis honorarios de esta forma. Si llegamos a la conciliación y se extingue, mis honorarios de esta forma. Entonces, eso es algo que ustedes deben manejarlo de manera con carácter previo a, porque si llegan a la conciliación y las partes concilian y todo murió ahí, ustedes van a quedar, como se dice, al aire, pues, ¿no? Entonces, es bueno que el colega profesional desde el primer momento vaya fijando las reglas claras y dirija su acusación o su defensa en los delitos de acción penal privada. Bien, muchas gracias, doctor. Vemos repetidos mensajes y todos de ellos de diferentes partes del país. Dicen felicidades al doctor por defender la independencia judicial, la independencia de poderes. Felicitaciones, doctor, por todos lados. Gracias, muchas gracias. Bien, vamos a ceder la palabra al doctor Denis enseguida también. Doctor Denis, adelante, lo escuchamos. Ahora sí. Muchísimas gracias, doctor, por excelente ponencia. Un muy buen tema, la verdad. Y yo tengo acá dos preguntas, ¿no? Que son de otro, que me lo están haciendo llegar vía WhatsApp porque no pudieron conectarse. La mayoría de los casos de delitos privados en el ámbito laboral está relacionado con apropiación indebida. La pregunta es si se puede plantear, la empresa despide por apropiación indebida de manera justificada y pierde ciertos beneficios sociales como el desahucio, ¿no? Y solamente se pagaría su indemnización. Y paralelamente a eso busca la sanción, ¿me entiende?, económica o penal a través de la vía privada, en este caso. ¿Habría alguna objeción como causal de excepción en ambos procesos paralelos a la vez, en la vía laboral y en la vía penal, plantear eso? O sea, un empleador prácticamente me acaba de decir de que para no pagar los beneficios sociales plantea la acción penal privada por apropiación indebida. Ese es, ¿no?, el ejemplo, ¿no? Plantea la apropiación penal, correcto, y a la misma vez justifica el no pago de ciertos beneficios sociales por causales justificadas dentro del régimen laboral al mismo trabajador. ¿No? No me ha pasado nunca en el tiempo que tengo. Tampoco he escuchado que a algún colega le haya sucedido. Normalmente eso sucede en los delitos de acción penal pública, cuando el empleador se rehúsa a hacer el finiquito o los beneficios sociales, plantea una acción penal por delito de robo para justificar el no pago de prácticamente los beneficios sociales. Ya hay sentencias constitucionales que establecen eso también, digamos, de que con la simple denuncia no se para el proceso laboral ni se para los beneficios sociales. En la acción penal privada, considero yo, no me ha pasado todavía, considero yo de que igual tendría que hacer yo el control de admisibilidad de entrada. Yo opto por eso, hago el control de admisibilidad de entrada. Si veo que no concurren
los elementos constitutivos del ilícito penal, la desestimo por el 376.1. Si no cumple los elementos establecidos por el 376.2 y 3, también la desestimo, pero por cuestiones formales. Yo hago el control de admisibilidad de entrada con la finalidad de no correr traslado para poder seguir alargando un proceso que quizás de entrada podría extinguirse o no ser admitido por estas o por no cumplir estos requisitos que les acabo de mencionar. Yo haría el control, como les digo, no me ha pasado. Primero, si me llegara, haría el control de admisibilidad, como lo estoy haciendo siempre, con carácter previo a poder correr el traslado. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos a ceder a continuación la palabra, ya haciendo las conclusiones, cerrando ya de a poco, al doctor Fernando. Doctor Fernando está solicitando la palabra. Por favor, nos indica desde dónde se está comunicando y cuál es su pregunta, brevemente. Doctor Fernando, me parece que está sin retorno. Bueno, voy a recurrir al doctor Jonathan Pérez Espinosa. Doctor Jonathan Pérez Espinosa, por favor, ¿desde dónde se comunica y su pregunta brevemente? Muy buenas noches. Primeramente, agradecer la participación al doctor Carlos Moreira, que fue excelente. Y una pregunta, doctor. Mire, él habla desde Cochabamba. Mi nombre es Jonathan Pérez. En casos de delitos contra el honor, ¿usted qué nos podría aconsejar para poder reproducir ya sea un audio y un video en juicio oral? Ya que puede haber la susceptibilidad que ese audio y ese video no ha cumplido algunos requisitos. Por ejemplo, yo tenía un caso en delitos contra el honor que pedir la notificación a la FELCC para que me puedan hacer un desdoblamiento de imagen o captura de imagen o reproducción del video como se hace en un delito de acción pública. Pero lamentablemente el juez de sentencia me ha rechazado, haciendo mención que es un acto investigativo en la vía pública, en delitos públicos, y no se procede a la FELCC y no tiene competencia. Y se me ha rechazado y hay la susceptibilidad que ese audio o ese video llegando a juicio oral nos lleguen a excluir la parte querellado. Tomando en cuenta siempre ¿no? la libertad probatoria del 171, quería saber, doctor, ¿usted qué nos podría aconsejar el procedimiento adecuado para que no nos lleguen a excluir ya sea una reproducción de audio y un video? Por eso, bueno, ya está, digamos, el tema, pero por eso les decía que con carácter previo siempre es mejor hacer una medida preparatoria. Si usted tiene esa prueba que la tiene en audio, pedirle que a través, como medida preparatoria, esa prueba pueda llevarse al ITCU para hacer un desdoblamiento y después con esa prueba ya desdoblada ser presentada ante el juez de sentencia. Así el juez ya no haría acto investigativo en juicio, no puede hacerlo. Es correcto el criterio del colega juez de Cochabamba. No podría ser, no se puede hacer acto investigativo, ni siquiera en público, peor aún en privado. Entonces, creo yo de que ahora en el estado del proceso que está usted, corresponde nomás con la prueba que usted tiene por el principio de libertad probatoria, producirla. Si se la excluyen o plantean el incidente de exclusión, cuidado de que con el nuevo sistema se ingresa directo a las incidentes y excepciones, y las exclusiones vienen de entrada. No es como el sistema que estábamos antes antes de la 1173, directamente ahora ya se instala la audiencia de juicio y directamente se va a las excepciones e incidentes. Entonces, lo que yo considero es que creo que debe hacer es nomás y tratar de producirla la prueba, y si se la excluyen, mencionarla igual de todas formas en sus conclusiones, porque igual esa prueba, si bien no va a ser considerada por el juez en caso de exclusión, no deja de ser algún elemento que quizás el juez pueda utilizar, ¿no? Con las demás que ustedes tengan. Puede ser que tenga usted testificales, puede ser que tenga usted, aparte de esa otra prueba que le pueda servir en conclusiones para que pueda tener una sentencia más satisfactoria. Bien, quiero agradecer a la gente de Trinidad, también nos dicen, envían saludos al doctor, felicidades una vez más, indican, estamos en el Beni también, doctor, qué bueno, un saludo a la gente de Oruro también, colegas que me escriben desde allá, todos enviando su respaldo
al doctor Carlos Moreira Rivero. Y así nosotros vamos concluyendo. Yo quiero hacer una pregunta muy personal porque la he visto bastante repetida en diferentes chats y a través del WhatsApp. Sucede que hace poco hemos visto que se ha viralizado en internet un juez también de sentencia en otro país no permitió que un abogado pueda ingresar con algunas prendas de vestir que no fueron exactamente tal vez las más modestas, no sé cómo se puede decir. ¿Qué opinión le merece, doctor? ¿Realmente tiene las atribuciones? Usted es autoridad también, usted es autoridad jurisdiccional. ¿Puede hacerlo? No creo, sinceramente, estamos nosotros en una etapa hoy de revalorizar al ser humano. Con esta pandemia, con esta epidemia que está azotando a todo el mundo, creo yo de que poder restringir a un colega profesional por algo sería volver al pasado, retrotraernos, retroceder muchas décadas. Ahora tenemos una justicia inclusiva, oportunidades para ambas partes, para el imputado, para la parte civil. Se pregona el respeto y los derechos y garantías de todas las personas. Se ha sobrevaluado a la víctima, pero también al imputado. Se lo considera inocente hasta que no tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada. Sería muy lamentable que no creo, y no lo haría, de que exista esto, ¿no? Más bien creo yo de que debemos, como bolivianos, somos un estado plurinacional donde tenemos muchas naciones, muchas formas. Quizás acá en el oriente tenemos muchas formas distintas, en el mismo oriente boliviano, de poder, de haber sido educados y criados. Tenemos muchas costumbres, somos un país hermoso porque tenemos muchas culturas, entonces, y cada una de ellas se las debe respetar de la misma naturaleza. Entonces yo creo que es tiempo de poder siempre ser tolerantes, permisivos, y recordar de que cuando uno está en una función pública, estamos de paso y estamos para servir al pueblo, ¿no? Y tratar siempre sobre la máxima, dar a cada cual lo que es suyo, lo que por derecho le corresponde. Yo estoy preparando 2 ensayos sobre procedimiento inmediato para delitos flagrantes y estoy preparando las acciones de libertad, la acción constitucional de libertad de manera virtual y de manera presencial. Y se las voy a compartir con ustedes, van a ser la primicia. Para la próxima semana las voy a tener listas con algunos tips, algunas sentencias nuevas para que podamos nosotros enriquecernos y podamos saber de que las acciones constitucionales de libertad se las puede llevar de forma personal como de forma virtual, toda vez de que recién se están implementando las plataformas virtuales del Blackboard. Ahora las plataformas virtuales del Blackboard solo están siendo implementadas en los procesos ordinarios y no así en la justicia constitucional, que a solicitud de algunos jueces por la pandemia se está utilizando. Entonces es bueno poder tener esos tips para no tener esos conflictos y a veces no sabemos qué hacer, si la gestora, si nos van a mandar el link o si tenemos que ir al juzgado a la acción constitucional. Entonces esas cosas vamos a ir debatiéndolo de a poco para poder aprender, y si todos podemos ya enriquecernos con esto, vamos a tener una justicia más inclusiva y vamos a tener un respeto y a los derechos y a la garantía de todos los estantes y habitantes de nuestro bello país. Excelentes textos, definitivamente el mundo está cambiando, la globalización está en todas partes y la justicia también debe de cambiar. Interesantes temas para hacer tesis, ¿verdad? Muy, muy bonito, los tiempos de cambio. Mi estimado doctor, el día de ayer yo hacía una reflexión y indicaba de que la ley 1173 nos indica claramente de que todos los profesionales, es decir, las autoridades jurisdiccionales deben de tener un contacto directo con el centro penitenciario, con las personas quienes están cumpliendo una condena, con quienes están en una detención preventiva. Estos espacios virtuales están consiguiendo que la autoridad jurisdiccional tenga un contacto con los abogados a su vez y nosotros podamos incluso conocer la forma de cómo persuadir mediante la ley y conseguir los efectos propicios. Y eso es un gran avance. Honestamente, me parece que la tecnología nos está ayudando bastante, doctor. Muchas gracias
por su presencia, agradecidos todos definitivamente, siempre bienvenido a nuestra plataforma, toda Bolivia, le envía un tremendo abrazo y pues muchas gracias por estar con nosotros. No, vuelvo a reiterar de que para mí me hubiera gustado compartir un poquito más, pero también yo soy alumno, estoy ahorita ya terminando ese diplomado, entonces también hay que cumplir como alumno, pues, ¿no? Estar ahí, por lo menos recibiendo un poco más de instrucción de personas que ya tienen mucho más experiencia, son personas que nos enseñan y de la misma forma que lo que ellos me transmiten, yo vengo y se lo transmito a ustedes fresquito, vengo y se lo transmito a ustedes, porque de eso se trata, el derecho es tan hermoso que debemos compartirlo, y por qué no tratar de que nuestra justicia cada día esté mejor, más inclusiva, donde se respeten los derechos y se dignifique pues, al ser humano, ¿no? Para mí es un gran honor y vuelvo a reiterar, estoy muy agradecido y aquí tengo un cuadrito siempre, que lo pueden observar, que siempre con la ayuda de Dios por delante, siempre tratar de que podamos dar lo mejor de nosotros. Y yo estoy agradecido por ello. Cuando ustedes gusten, estamos para servir. Amén, amén, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Y quiero agradecer a todo el auditorio virtual que siempre nos acompaña cuando nosotros organizamos estos eventos. Muy amables a todos, pues gracias y muy buenas noches. Chao, chao. Chao, gracias.